Queridos amigos, venidos en Bonora, un Al-Had que estamos aquí en nuestros encuentros de Al-Had. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos vosotros de todas bandas del mundo que os aunáis con nosotros para conocer cada semana un sujeto más sobre nuestra cultura, sobre nuestros estudios, sobre nuestra lengua con la alegría de hablar también en nuestra lengua. Como cada semana voy a partillar con vosotros mi ecrán para contaros que estamos en nuestro programa 165. Ya la próxima semana vamos a empezar nuestro quincentorno de instituciones que hacemos parte de los encuentros de Al-Had. La semana del viniente vamos a tener la presentación de un nuevo libro muy interesante, El diario de Alfred Asher. Esto será por la parte del Centro Cultural Sefarad. Yo seré la balabaya para representar al centro y nuestra musafira será Gloria Asher. El diario es de su tío y ella hizo la traslación a nuestra lengua. El diario está en inglés y en ladino. Así que vos esperamos con la atención debida de que ya el próximo al 10 de marzo van a empezar los trocamientos de hora. Esta vez empezarán en los Estados Unidos y ya a poco las otras semanas hay de hacer atención porque va a haber tocamientos también en las Europas. Como cada semana vos recordamos que los filmes de los programas que ya tenemos hechos se pueden encontrar en youtube.com/esefarad o en esefarad.com/tv. Si nos querés dar una ayuda para continuar más y más con nuestros encuentros de Al-Had, puedes entrar en esefarad.com/encuentros y ahí vas a ver el modo de hacernos llegar vuestra colaboración y agradecemos muy mucho a todas las personas que cada semana nos hacen llegar el dono para continuar con los costes de los encuentros de Al-Had. También, claro, no todo es dinero en esta vida. También nos colabora muy mucho si en cada video metes me place, like, me gusta, si haces comentarios, si partillas los filmicos con otras personas y también si vos enregistras en el canal para recibir las comunicaciones de los videos de cada semana. Esto también ayuda mucho a difusar nuestra querida cultura sefaradí en la forma de nuestros filmes de cada semana. Y ahora tenemos nuestra presentación del día de hoy. Ya viste que escribimos un poco extraño esto, ¿no? Codiage y Courage, documentos en línea para meldar, ambezarse e investigar el judeo español. Damos la bienvenida como balabaya a nuestra querida amiga Esther Ruth. Ella representa ahora a la Autoridad Nacional del Ladino. Con mucho cariño le damos la bienvenida y será su musafira, la profesora Aldina Quintana. Ellas estarán con nosotros el día de hoy. Oh, Tina, qué alegría que estés aquí. Ya estuviste como musafira algunas veces, ama. Queremos darte la bienvenida porque ahora estás representando a la Autoridad Nacional del Ladino. Malgrado que nos duele el corazón que pedimos a nuestra querida Balabaya Tamar Alexander el año atrás. Ama, estamos muy contentos de que estás aquí en representación de la autoridad. Buenas tardes a todos. Merci mucho por la invitación. Para mí es un grande placer de ser la balabaya en nombre de la autoridad y por esto que muestra Tamarica ya no está con vosotros. Es para mí también un honor ainda más grande porque yo laboré con ella muchos años y para mí era casi como una tía sin ser la tía. Ancina que es un día muy especial y es que para este primer encuentro busqué con quién lo vamos a hacer y pensé, las dos veces que estuve aquí como musafira, que después me demandaron cuál es esto del corpus lingüístico que un día nos contaste
laboraste con él y que nunca conté mucho porque pensé que esto es un proyecto de Aldina, así que es Aldina la que nos tiene que hablar de esto. Así que ahora vos voy a presentar a nuestra musáfira, la profesora Aldina Quintana, que no solo fue mi profesora, también es gran amiga. Y bueno, la profesora Aldina Quintana de la Universidad de Hebrea de Jerusalén es investigadora de lingüística española, historia de las lenguas ibero-romances, sociolingüística y variaciones del español, ansina también de estudios sefardíes y latín. Como especialista en filología española, lenguas ibero-romances y judeo-español, su investigación se centra en la lingüística histórica, la sociolingüística y las variaciones lingüísticas del español y del judeo-español. Aldina tiene un máster por esto Aldina me vas a decir, se lo estoy pronunciando bien, porque yo el alemán no lo sé pronunciar, así que las correcciones me las vas a decir después. Aldina tiene un máster por la Freie Universität Berlin y un doctorado por la Universidad Hebrea de Jerusalén. Fue investigadora en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, el CSIC, y antes de empezar a laborar en el Departamento de Estudios Romances de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que ahora se llama Estudios Españoles, Portugueses y de Latinoamérica, en el que es profesora, ama también es la jefa del departamento. Aldina tiene muchos artículos académicos publicados, estos dos corpus lingüísticos de los que nos va a hablar hoy, y por último, al cabo, Ansina dejo hablar Aldina, es también académica correspondiente de la Real Academia de la Lengua Española. Ansina que Aldina, bueno, podemos... merci mucho, Esther. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Y bueno, pues aquí estoy con mucho placer para responder las demandas de Esther y bueno, si hay otras demandas más, también. Bueno, la primera demanda que los que nos topamos por primera vez con un corpus, como me afitó a mí, ¿cuál es un corpus lingüístico? Bueno, hay corpus y corpus lingüístico esto es más específico, ¿no? Podemos decir un corpus en general es un grupo o un barabar de textos ordenados según unas reglas. Bueno, lo importante es que son, en este caso, son textos que están ordenados según unas reglas que son, pues, naturalmente, los nombres, las alcunias de los autores de los textos escritos o también hablados. Están ordenados también por el lugar donde el autor, este autor, fue nacido, donde mora, y bueno, unas cuantas reglas o criterios más, ¿no? Y después, corpus lingüístico tiene, bueno, otras particularidades internas específicas ya más para los lingüistas. En general se puede decir, hay dos tipos de corpus, unos que llamamos corpus planos, los que son los más normales, ¿no? Cuando se busca en se busca en un journal, ¿no? Se mete una palabrica y solamente va buscando, ¿no? En todos los textos, solamente esa palabra según esa forma. Eso es el corpus plano y es el más normal. En lingüística es mucho más normal a usar otro tipo de corpus que son, que es lo que llamamos corpus anotados, que tienen unas descripciones morfológicas y sintácticas de cada palabra, ¿no? De cada verbo,
que hay en un texto. Es mucho laborioso, mucho laboro aprontar un corpus ansina, ma bueno, es lo que yo estoy aprontando y también estos corpus, ¿no? Son para mí también la base o el tema de mis investigaciones lingüísticas y filológicas de ladino. Bueno, entonces que en tu caso, que hoy nos vas a mostrar dos corpuses, tenemos el codiaje y el coraje. Sí. Primero de todo, ¿nos vas a decir por qué lo escribiste de esta forma? Con unas letritas, unas más grandes y las otras más chicas. Ama también, ¿cuáles son sus diferencias? Bueno, los nombres ya se ve que son paralelos, ¿no? Son muy paralelos. Uno quiere decir exactamente corpus diacrónico anotado del judeo español. Y esto, el nombre son las abreviaciones. Las letras grandes son las primeras letras de las palabras y las otras chicas complementan el nombre. Dado que no podemos escribir como en hebreo, en el ladino escrito con letras latinas, tenemos también menester de escribir las vocales, ¿no? Así que se puede meldar codiaje y el otro corpus es el mismo, solamente que es un corpus hablado, oral, y entonces quiere decir corpus exactamente corpus oral del judeo español. De ahí coraje, que también me place mucho este verbo de coraje, porque es para dar coraje también a todos, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo ya que la diferencia son dos corpus. Uno tiene textos solamente escritos y el otro tiene solamente corpus hablados, ¿no? Orales, como decimos nosotros. Ahora, este coraje es muy chico ainda, porque estoy elaborando más mucho en codiaje, ¿no? El corpus de los textos escritos. Y cabe también decir que estos corpus no están escapados, son corpus que nunca se escaparán, porque están abiertos y siempre se puede estar añadiendo y añadiendo más textos. Entonces es más justo decir que son corpus los dos, ¿no? El uno y también el otro, que están en el empecillo. Bueno, antes de empezar y encorajarnos con el corpus del coraje, vamos a empezar primero con el codiaje. Y nos puedes a mostrar y decir qué tipos de materiales nos podemos topar cuando buscamos en este corpus. Sí, bueno, para esto tengo que compartir, entrar, ¿no? Puedo entrar, me parece, ya, ¿no? Sí, Entonces, lo puedes apartallar. sí Sí, puedo. puedes Aquí está. partallar cuando quieras. A ver si un momentico, si está bien. Sí, Lo estoy ahora lo vemos buscando. todos. ¿Se ve esto? Se ve todo. Bueno. Sí. Sí, bueno, es bastante grande o no, o puedo ponerlo más. Cuando lo A ver, engrandeces, es que se engrandece sí. el ecrán a las letricas que tornan más chicas. Bueno, lo dejo así, ¿no? Bueno, esto cuando se entra, ¿no? A codiaje, esto es lo primero que se ve, que es la página principal, ¿no? Aquí, y bueno, aquí está el nombre, y un poco se describe partes técnicas, ¿no? De este corpus. Por las horas lo más recomendable es usar el menú en inglés,
también hay menú en hebreo y también hay menú en español y puede ser que lo voy a trocar al ladino del español, ¿no? Por las horas está así, yo estoy usando, porque este ya viene, ¿no? El menú en inglés, ¿no? Entonces, una persona que quiere ver qué textos hay o quiere meldar, tiene que buscar en Search, ¿no? Aquí se ve ahí y Sí. se va a este lugar, a este menú, y en este menú es donde se puede buscar, ¿no? Bueno, para ver, hay muchas maneras de buscar, para ver los textos que hay, lo más colay es ir aquí, cliquear en Search. Me place mucho cliquear, esto me lo envié de Moshe, Zichron al-Braja, Moshe Shaul. Bueno, pues si cliqué aquí, también en Search, y aquí sale la lista de los textos que hay por las horas. ¿Cuántos son? 106 textos. Para responder a tu demanda, Esther, los textos son muy variados y muy diferentes. Tenemos textos desde el siglo XVI hasta fin ahora, ¿no? Fin ahora. Y en el tiempo. Y también por los temas, o por las temas también son muy diferentes. Tenemos desde Meam Loes, bueno, sí, empezando por el siglo XVI, se puede, por ejemplo, meldar el Tratado de los Sueños de Moshe Almosnino, que este está completo, el texto. Tenemos de Meam Loes muchas partes, de Meam Loes algunas partes que están transcribidas a letras latinas. Tenemos letricas, ¿no? Letras. Hay algunas letras del siglo XVI, XVII, XX, XXI, algunos artículos de jornales, muchos cuentos y cosillas. Aquí hay unos cuentos muy interesantes que Matilda Cohen Serrano siempre se quejaba que no se podían meldar, que son estos cuentos que fueron publicados por los investigadores en los primeros años del siglo XX, porque estaban escritos en letras, en una escritura fonética, y no los podía entender Matilda. Ansina, que aquí hay muchos de estos cuentos que ahora sí se pueden meldar, porque están también transcritos en las letras de aquí Jerusalén, ¿no? En lo que yo llamo la escritura estandarizada del judeo español, y que yo también es la que estoy usando también por respeto a la comunidad de judeo españoles, ¿no? De hablantes. Bueno, ¿qué más? Pues cosas así. Naturalmente la mayor parte de los textos son de hombres, porque no hay mujeres que escriben hasta, bueno, la primera, ¿no? La primera que tengo es de 1901, y antes no había, ¿no? Siempre son hombres y hombres y hombres, ¿no? Entonces solamente el siglo XX y XXI va a haber mujeres. Sí, estos son los... Sí, sí, Esther, sí, sí. ¿nos puedes mostrar alguno de los textos? Sí, claro, por supuesto. Bueno, puedo empezar por mostrar uno de... Esto es, vamos a ver aquí. Esto es Meam Loes, y aquí se está viendo... a ver si se ve así, ¿no? Aquí se está viendo el Meam Loes, aquí está copiado, está copiado letra por letra del libro de Meam Loes, en letras hebreas. Ahora, hay posibilidad de verlo, ¿no? En la escritura estandarizada de muestra en letras latinas. También, ¿no? Y a filo en español, ¿no? No está no es una traducción al español, es solamente con la grafía del español. Porque también esto, bueno, puede ayudar, ¿no? Lo más importante es que se puede meldar ansina, ¿no? En letras latinas, en la grafía muestra de hoy día, ¿no?
Y el que quiera también puede meldar en el original hebreo, ¿no? Asina, y esto es muy también, muy kulai, ¿no? De trocar, se troca aquí en el menú. En este menú pone transcripción. Esto es la versión original, digo yo, ¿no? Y aquí en la normalizada es ladino de letras latinas de nuestros días, ¿no? Asina, que se puede ver cada pantalla es una folla, porque veis aquí, esto es la página 181 recto de Bereshit, de la Parashá Vayeshev, y después tenemos la página siguiente, ¿no? Aquí se va a la siguiente y Ansina, ¿no? Ansina está toda esta Parashá. Está por las partes que tenemos de Me'am Lo'ez están ajustadas por Parashot, ¿no? Asina, esto es uno. Yo puedo salir de aquí y puedo retornar lo mismo y puedo mostrar que puedo mostrar un texto. Por ejemplo, vamos a ver si tengo aquí. Ah, sí, uno manuscrito, 800, 801, 7. Bueno, esto, por ejemplo, vamos a ver aquí. Esto es, hay también, existe la posibilidad de meter fotos, la foto, ¿no? Del texto original. Esto más es problemático, dado que muchos textos, muchos documentos pertenecen a archivos de grandes bibliotecas del mundo y no dan permiso siempre para meter la foto, ¿no? Esto es privado, esto es particular, es una postala, ¿no? De Rodas, enviada de Rodas a Los Ángeles y muy amablemente el director del Museo de Los Ángeles, Museo de Rodas de Los Ángeles, me dio permisión para meter también la foto, ¿no? Entonces esto está en solitreo, aquí está en las letras hebreas, tomado, ¿no? Copiado del original y aquí la transcripción en las letras latinas y dice Ansina, esta fotografía es del pasaporte cuando mosquitimos te la iba a mandar de Atena, no te la mandé y ahora te la estoy mandando porque estaba muy flaco y ahora ya me remetí un poco. Hoy no estoy, según me ves en esta fotografía, y es un souvenir para que vos veas. Te saludamos y besamos tu padre y madre. Enviada, el padre y la madre la mandan al hijo que está en Los Ángeles, que se fue a Los Ángeles en el 1937. Y bueno, hay más, Ansina, también letras, que bueno, cuando tengo permisión para meterlas, pues las puedo meter, ¿no? Además, este está muy bien porque para los que se están empezando el solitreo, puedes ver la foto Sí, sí. escrito en solitreo y después la transcripción, así que te va a Sí. ayudar mucho. Sí, naturalmente, mira, voy a abrir otra. No, esto es la letra, no tenía otra. Voy a ver si la puedo abrir, si estoy topando, si voy a topar la otra. La otra es, ¿qué número es? 825. Aquí, un poco. Uy, no sé. Bueno, es que esto está, no supe trocarlo, tengo que demandar cómo se troca, porque está según el orden de según voy metiendo, ¿no? Las cosas, cada texto, esto todo es 900, 800. Bueno, no sé, vamos a ver otra cosa. Aquí hay un romance, ¿no? Vamos a ver si se abre esto. ¿Ves esto también? Seguro que, bueno, muchos, ¿no? Tenéis visto estos romances en este caso, de Elia Gayus, de 1932, cuando en la Turquía ya
tenía, ¿no? Quería que escribieran en letras latinas y escribían con esta ortografía del turco, ¿no? Vamos a pasar un poco, ¿ves? ¿No? Que está escrito totalmente como en el romanzo original, ¿no? Como escribían esta, ainda no la pasé a la grafía muestra moderna, ¿no? Así, ¿no? Y ¿cuál más puedo mostrar? Diferente. Bueno, estos son, sí, estos cuenticos de los que yo ya hablé antes, dije antes, ¿no? Que no se podían meldar porque estaban publicados una ortografía fonética con muchos signos arriba y abajo, ¿no? Así que aquí están en la grafía muestra y aquí ahora se pueden meldar y seguro que hay aquí, que va a haber, hay ya adentro del corpus y va a haber muchos corpus que no conocéis, ¿no? Muy lindos, muchos son cuentos balcánicos, no de la tradición judía, no hablan de temas de judaísmo, hablan muchos hablan de temas no judíos, puede ser que fueron tomados de los griegos y los búlgaros y los servos y otros, ¿no? Ahora están meldables, quiero decir, ¿no? Aquí estos cuenticos. Sí. Ok. Agora sí que sí, nos encorajamos y nos vas a mostrar el coraje, porque este es Sí, muy especial, sí, tiene enregistraciones. sí, tengo que salir, ¿no? Y volver a meterme, ¿no? Aquí. Lo apartallas de nuevo, ama Sí. recordra de A meter, ver, apartallar sí, sonido sí, para sentir esto. solamente sonido y ahora perdón, tengo que buscar dónde está aquí está el otro, ¿no? Coraje, tengo que cerrar este. ¿Se ve? ¿Se está viendo? Es ahora. ¿Sí? Sí. Bueno, esto es Coraje. Es el corpus anotado, o sea, es ansina, ¿no? Corpus oral anotado del judeo español. Anotado quiere decir, anotado es solamente para los lingüistas, que tiene unos análisis, unas análisis morfológicas y sintácticas. Bueno, pues estos corajes se apronta en la misma plataforma, ¿no? Que esta plataforma se llama Taytalk y bueno, el hombre, el especialista, ¿no? En computadoras, este es el mismo que también me está ayudando en la parte técnica. Ansina que él está en Madrid y es un holandés, está en Madrid y cuando yo tengo demandas o problemas, yo le escribo y él me los arregla, ¿no? Bueno, pues aquí lo mismo, como es la misma plataforma, todo es igual, ¿no? Que en el otro es el mismo, va search y search, y es muy chico. Aquí veis que hay, bueno, hay algunas más, ainda no tienen texto, ¿no? Y tengo muchas, muchas para subir, ¿no? Aquí está igual, ¿no? La lista y si vamos podemos ir a una, que esta es la última, ¿no? La última o la postrera, como se decía antes en ladino, ¿no? Bueno, esta veis que tiene lo mismo que Codiage, ¿no? Tiene aquí el texto, aquí tiene los datos de todo el enregistramiento, de mismo que Codiage también tiene esto, ¿no? Aquí donde está, bueno, el nombre puede ser el nombre de la persona,
si es hombre o mujer, de antes, el año que nació la persona que habla, en el otro, el año en que nació la persona que escribió, si sabemos, ¿no? No siempre podemos saber. Y este además tiene aquí el enregistramiento. Entonces, aquí se... El nombre León vino sí, de España, del lugar de donde a empezar se fueron y vinieron en Salonic y tuvieron el nombre de la patria de donde salieron, de España. Y quedaron León. Bueno, y así también... se puede sentir y se puede meldar al mismo tiempo. Está sincronizado las dos partes. Ahora, uno puede sentir, normalmente son chicos en enregistramientos de, bueno, 6, 8, no más de 10 puntos y se puede sentir, ¿no? Enseguida. Como ahora estábamos sintiendo, se podía hasta la fin. Y hay otra posibilidad que es aquí, si vamos a audio, donde pone audio y ahí cliqueamos, uno puede sentir lo que quiere solamente. Digamos, yo me voy aquí abajo, ¿no? ¿Estás viendo aquí donde Sí. estoy el ratón? Bueno, yo me voy aquí. Hacían jabón vedre y blanco, de buena calidad, dicen, y por esto vendían en Egipto, vendían en Turquía, vendían en Serbia, en lugares, en los Balcanes. Y quedaron los chaboneros que hicieron fábrica de jabón. Bueno, pues entonces uno puede escoger, ¿no? la parte que quiere sentir y sentir solamente esto, ¿no? Bueno, ya ves, hay muchas marcas por aquí, ¿no? ¿Ves? No sé si lo podéis estar viendo, porque aquí se marca cuando la persona que está culaneando, hablando, repite, cuando está repitiendo una palabra, o cuando está empezando a hablar y de repente se troca porque no quería empezar ansina y quería empezar con otras palabras, o cambia, ¿no? Todo eso se está marcando, o si hay un lugar donde no se puede entender bien, ¿no? Aquí esto vedre, ¿no? Que está aquí. Sí. No entendí totalmente si justo dice non ves o otra cosa, ¿no? Entonces también se marca, ¿no? Esta está muy buena porque se puede, está muy bien registrada y se puede sentir todo. No siempre es así, no tengo casetas antes, ¿no? De 1988, ainda teníamos las casetas, ¿no? Y claro, en las casetas, bueno, hay más ruido y más se puede limpiar, pero no se puede limpiar todo, ¿no? Entonces es un poco más problemático. El texto ya ayuda mucho a entender también, ¿no? Lo que la persona está diciendo, ¿no? Ahora aquí también, bueno, esto es el texto. Y hay otra, aquí abajo pone también, ¿no? Se puede pasar, está la web for Viv y se puede también ver de otra manera, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Aquí se está cargando, ¿no? El texto Sí. y se ve lo mismo, igual se puede sentir seguido, ¿no? El nombre León vino de España. En principio a la fin, o también se puede sentir lo que uno quiere, ¿no? Y también con el tiempo, primero vinieron, según decían a la familia, vinieron dos, un padre y un hijo de Turquía, y vinieron en Grecia, en Salonic. Y ahí se casaron con una madre, Sara la Endivina, que esto era su fecho, y su hija Rachel.
y se casaron el padre con la madre y el figlio con la filla. Bueno, muy extraordinario, ¿no? Me place mucho, ¿no? Esto, di que cuenta, ¿no? De esta familia, ¿no? Que se casaron el padre con la madre y el figlio con la filla. Bueno, pues Ansina en este caso va contando de la familia León, ¿no? ¿Sabéis? Ya sabéis que no sé si en Jerusalén tenemos el mayor, ¿no? Moshe León, que su familia era de Salónica, así que no sé si son parientes o no, ¿no? De esta misma familia León de Salónica, ¿no? Bueno, y abajo se retorna al texto, ¿no? Al texto Vif, y retornamos a donde estábamos antes. Bueno, en parte de esto, ¿qué más os puedo también decir, ¿no? Si yo voy a ser, a ver, ¿cuál tengo yo aquí? Por ejemplo, bueno, tengo aquí una chica, porque me pareció ver que René Martín está presente, entonces voy a poner esto. Es un cuento que René Martín que escribió tiempo atrás, donde lo escribió, veis aquí, a ver, sí, lo publicó en la Lettres Farad en el 2002. Bueno, y yo le demandé a Eliezer Papo en meldarme este cuento que me placía mucho y realmente yo en mis clases lo llevé en muchas ocasiones a los estudiantes, ¿no? Bueno, pues ves aquí lo mismo, ¿no? La tía de su lucha y los trenos ingleses, que puede ser que muchos meldaste de René, ¿no? Y Eliezer bueno, pues lo meldó, ¿no? La tía de su lucha y los trenos ingleses. Tía, ¿dónde estuviste hoy día entero? Hoy hice ida y venida a Londra en treno. Una cosa me pareció muy curiosa. El treno estaba lleno de gente y todos estaban hablando. ¿Y de qué que no hablen? Si boca tienen, es para hablar. Hanuman, al tiempo no era ansina en este país. Cuando yo vine 20 años antes, los trenos Iné estaban llenos, ama todos tenían la boca cerrada. Cada uno y uno me daba su gaceta o su libro con calladez. Ya tienes razón, tía. Aquí los ajenos no hablan los unos con los otros. Solo cuando me asentí en el treno me rendí cuenta de lo que estaba afectando. Todos estaban hablando con teléfonos de aldiquera. No estaban hablando con sus vecinos. Estaban hablando de sí para sí. Ya tienes razón, tía. Los ingleses no trocaron, solo trocó la tecnología. Bueno, pues este cuento. Ahora yo lo trucí también, bueno, para reengraciar a René y a Eliezer y también para mostrar la parte lingüística, ¿no? Esto, si yo, aquí hay unas cuantas, en el menú, ¿no? Hay unas cuantas partes más y si yo presiono, ¿no? Cliqueo aquí donde pone post-tag, se puede ver que salen aquí lo que es cada verbo, ¿no? La que es un determinante, tía que es un nombre, y de que es una preposición, y su lucha que es un nombre, y bueno, etcétera, etcétera. También el lema, es decir, lema es el verbo que normalmente se mete en los diccionarios, ¿no? Por ejemplo, en un diccionario no vamos a topar la palabra tía, porque viene siempre en masculino, ¿no? Vamos a topar la palabra tío. Bueno, pues esto es, aquí por esto se ve tío como lema, ¿no? Y también viene el lema, no, solamente aquí sí, en ladino, ¿no? Bueno, también su lucha, ¿no? Veis que es un nombre propio y tal. Bueno, pues esto es lo que se apronta para los lingüistas o lingüistas. Nosotros tenemos menester no solamente de mendar, tenemos menester de buscar cosas muy, muy particulares y muy determinadas. Ansina, que con esto, si yo me retorno a buscar, ¿no? Aquí el buscar permite
nos permite limitar, y yo puedo buscar aquí, quiero solamente saber todas las veces, todas las formas que hay, digamos, del verbo ser en estos en estos pocos textos que están anotados, y entonces yo lo meto en el lema, y aquí me salen todas las formas del verbo ser, ¿ves? Era, es, so, ¿cuántas hay? 31, y no importa, tampoco, esto no importa cómo estaba escrito, ¿no? Si estaba escrito fue o fue. Va a recoger todo, va a sacar todo, porque el lema siempre va a ser el mismo para todas todas las palabras, todas las formas de este mismo verbo, ¿no? Bueno, esto también, bueno, puedo buscar otro, no sé cuál hay, bueno, seguro que haber puede ser que hay también, ¿no? Y también vamos a topar, sí, también, ¿no? Ves aquí todas las formas que hay, ¿no? Había, o sea, aquí sale todo, y esto para nosotros es muy, muy importante, dado que también con esto después se puede, la programa misma, ¿no? Puede hacer estadística, que hoy es muy importante en los laboros académicos. Meter la estadística, que bueno, no me place mucho, más es moderno, ¿no? Ansina. Y, ¿qué más? Tina, Esther, no sé si hay otras demandas. Sí, ahora... ¿Me estoy olvidando? Sí. No te olvides de nada. Una cosa que puede ser importante para los que están participando ahora en este encuentro, si ellos se topan que tienen texticos en casa y no saben cuál hacer con ellos, puede ser que los tienen guardados en el cajón de la camareta de la nona y que no saben qué hacer con ellos, es que te los pueden enviar. Sí, bueno, yo estaría muy contente de esto, ¿no? No sé, de textos y enregistramientos. También. Afilo chicas cosas, porque yo digo estos programas no permiten meter textos muy grandes, ¿no? Orales, digo, hablados, ¿no? Enregistramientos muy grandes, de esto que son hasta 8 o 10 puntos. Yo estaría, vamos, para mí sería un gusto muy grande y un placer muy grande poder contar con casetas, cosas que hoy es muy, muy, muy difícil de topar, ¿no? Hoy, bueno, es imposible topar uno que habla judeo-español de Rumanía. Aquí tengo uno, porque Matilda Conserrano me dio una parte, ¿no? De un enregistramiento de ella, ¿no? Ansina, que hay una representación de ahí, del judeo español de Rumanía. Tengo, ainda no lo tengo metido, tengo de una mujer de Hebrón que ya se murió, se escapó, no sé, 25, 30 años atrás. Pienso que no hay una sola persona hoy que puede hablar el judeo español que se habló en Hebrón. O sea, son documentos muy importantes, ¿no? Uno solamente que haya, ¿no? De algún lugar donde es un tesoro, ¿no? Para todos nosotros, ¿no? Ansina, que aquí hay también en el menú, aquí hay team, ¿no? Y aquí están está mi correo, mi email o el, al que me podéis escribir y para cuadrar cómo mandarme estos documentos y cómo con tanto gusto los voy a recibir. Yo siempre meto el nombre, siempre se mete el nombre de a quién está, a quién pertenece, ¿no? El documento, Sí. lo podemos ver aquí. Por ejemplo, si yo abro, mira, aquí, esta que sentimos de esta señora de Salónica, yo abro aquí y podéis ver, ¿no? Pone archivo, es personal del investigador Andrés Enrique Arias de la Universidad de las Islas Baleares, que en septiembre del pasado año se fue a Salónica y
topó esta señora, ¿no? Que habla tan bueno ladino de Salónica. Y entonces, pues ya se ve que a él pertenece y también él me dio la autorización para poder meterlo, ¿no? Ujú. Y así todos, ¿eh? Hoy hay leyes muy estrictas sobre el uso de toda esta información. Hay casos, ¿no? En los que yo tengo que borrar el nombre de la persona que habla. Si no solamente que esa persona me lo demanda, ¿no? También si está contando cosas de su familia o personales y que a mí me parece que pueden ser, ¿cómo se dice? Dañar, ¿no? Dañar Pueden a dañar, un sí. familiar que esté vivo, porque la persona que las está contando es reconocida, ¿no? Yo quito todos los datos que puedan llevarnos a el reconocimiento de esa persona que está hablando en el enregistramiento. Bueno, entonces que en la página principal ahí topamos el adreso de email Sí. para enviarte Sí, los sí, textos. aquí está el team de y en el otro los dos, ¿no? Igual los dos, ¿no? También en Codiage está lo mismo, ahí hay más personas porque allí laboraron muchas más, ¿no? Laboraste, Tina, también, Esther, Sí, allí laboró. el atadillo del codiario, el de los textos, ya lo metimos aquí y tenemos aquí un participante que nos hizo la mitzvah de meter también el atadillo del coraje, que yo no lo tupí, así que merci mucho a quien lo metió. Y como ahora nos estamos Calle para escapar el encuentro, si quieres, podemos pasar a la parte que van a hacernos demandicas, a hacerte, porque yo casi no hice hoy, así que si te quieren demandar a ti, si quieres dejar de apartallar el ecrán, así Sí, nos ven bueno, las caras más grandes. de hecho de apartallar, a ver, Ansina, sí, Ansina nos vemos. Bueno, yo no dice, mi ladino está muy buceado, ¿no? Dado que estoy hablando mucho español, Glis, en la universidad, en el departamento, con todos los colegas de Argentina, argentinos. Y estamos siempre... Y que entre nosotras también siempre nos hablamos en castellano, así que... Sí, bueno, sí. Bueno, vamos a meldar entonces algunos saludos y algunas demandicas que tenemos aquí entre los mensajes. En primero, te quiero hacer una demanda que no veo que ninguno hizo. Mirí que en lo que hemos mostrado en el ecrán dice login. Quiere decir, esto hay que tener No. un enregistramiento en especial. Porque No. en el lado de Ciedro decía en bajo de todo. No, cualquiera puede meterse en Sí, esto. lo que yo mostré lo podéis ver todos. Por esto yo no entré más adentro. Login es solamente Bueno. para mí. Es para mí y para los que elaboramos adentro. Los que elaboran. Bueno, sí. Está bien. Sí, Está ma bueno. estos corpos Bueno, es siempre abierto y público para todos y lo que hay se puede ver y lo que ainda no está apuntado no se puede ver y nosotros entramos ahí en el... ¿estás elaborando solo tú, Aldina? No, bueno, yo estoy elaborando muy importante, elaboro de Matan Stein, conocéis, ¿no? A Matan Stein. Sí, Y claro. Matan Stein sí me ayudó mucho. Ahora está elaborando menos porque él tiene muchos cursos del hebreo y ladino. Y quiero decir también, Matan es ahora profesor de ladino en la Universidad Hebrea con mucho suceso. Todos los estudiantes del departamento nuestro ahora quieren ir a empezarse ladino porque finalmente tenemos cursos de empezamiento de la lengua, ¿no? Y Maravilla. Sabes, Aldina, yo siempre tengo un proyecto de que vamos a juntar paras en todo el mundo y vamos a marcar una isla, para que solo se pueda hablar en judeo-español. Entonces, cuantos más elevos tengas, más gente va a venir a nuestra isla a hablar en la lengua. Bravo. ¿Estás laborando tú sola en esto? Sí, yo sola, sí. Recogiendo los Bueno, materiales y metiendo a la mano. Sí.
Sí, ahora sí, ahora Matá me ayuda un poquitico. Antes me ayudó mucho, ahora me ayuda un poquitico, solamente unas horitas, no sé, 4 o 6 horas. Maravilla de laboro que Ana. estás Sí, haciendo. es horrible. Pero ahora voy a tener 10 meses de sabático desde el día 1 de mayo y voy a elaborar mucho, especialmente con el Meamloes. Muy Voy bien, a maravilla de anchear, laboro. Esto será apreciado mucho. porque ya sabemos que hay muchas personas que se están empezando también el solitreo y se están empezando el Rashi, que no conocían de antes y también buscando materiales nuevos, no solamente para académicos que quieren estudiar, sino para elevos que quieren empezar más y más modos de hablar de otros tiempos, de otros lugares. Esto es maravilloso, este laboro es tan importante para todos. Verdaderamente te felicitamos. Vos me dar un poco de saludes que hay de todos y también Yo algunas quiero decir, cosas. estoy muy contenta también porque cuando ya en el futuro, cuando ya no voy a laborar en la universidad, ya tengo mucho laboro para seguir, ¿no? Para continuar haciendo esto, ¿no? Así que va a ser no me voy a aburrir ni nada, voy a ser muy feliz. Seguro, seguro. Ya tienes asegurado que no hay aburrimiento, ¿no? No hay Sí, enfaseamiento en tu de vida. nada. Sí. Bueno, tenemos saludos desde el empecillo de nuestro programa de Adrián Toro Quintero de Colombia. Shalom para vosotros, todas y todos. Que todo lo bueno sea topado en este día de Al-Had y siempre, merci. Y Gloria y todos nosotros le respondemos amén, ve amén. Nisim Ashkenazi, un abrazo fuerte a todos de Nisim Ashkenazi de Israel. Betty Estrada, saludos de Ciudad de México. Maurice Fresco, saludos a todos de Johannesburg, en Sudáfrica. René Martín, que como dijiste está como dos. Muchos saludos del país de Gales. Miriam Sherman dice, buenos días y buena semana a todos y gracias por tantos maravillosos encuentros. Levana Galanti, buenas tardes y buena semana a todos de Jolón, Israel. También desde Israel, Silvia Al-Hadef, shalom a todos, buena semana desde Ashdod, muy interesante como siempre. Nuestra querida Rachel Amado Bornik, que hace un grande placer conocer a Aldina en persona después de tantos años de meldar lo que tiene escrito. Quiero demandar si ella habla el árabe también, porque su nombre está escrito en letras árabes. Y a ti, Esther, bienvenida como Balabaya. Merci. Bueno, mi demanda, no hablo árabe. Árabe es que en nuestra universidad tenemos 17% de estudiantes árabes y hubo un proyecto de un equipo, de un grupo, ¿no? De investigación y me demandaron si quería participar y metiendo también mi nombre en árabe, ¿no? Alsina que lo desee porque tenemos tantos estudiantes que hablan árabe y Seguro. así está todo, ¿no? Así está todo. Y Pero sí, todos entienden perfectamente quién sí, está conectada. sí, sí. Andrea Muafra nos dice shalom a todos desde Argentina. Sherry Cohen dice, no sabía nada de esta base de datos y se dice Ancina en ladino. Es una maravilla. Y también nosotros pensamos esto, ¿eh? Los atadillos que demandaba René y algunos otros ya están dados en el chat de Zoom. Si no los topates porque entrates más tarde, los podés demandar a nosotros a sefarad@sefarad.com y vos lo vamos a dar porque esto vale la pena muy mucho de gozar todos los que quieren. Gloria Asher, que va a estar con nosotros como Musafira en el encuentro de Al-Had del próximo Al-Had. Dice, gracias por un encuentro tan interesante sobre una labor enorme. Me agrada que hay textos de diferentes lugares del Meamloes a los verbos que se sienten de una mujer saloniki. Sí, claro, es un valutoso labor.
¿Qué más tenemos aquí? Esther Alcanlu dice, yo la conocí a Sara, la endivina en Estambul, era chica, ella levantaba la mesa con su fuerza, decían. Ay, por favor, que me mande, que me escriba lo que sabe. Bien, Lo que se bravo. está cuadrando. Ay, sí, por favor. Esto es lo que más nos place de los encuentros, que algunos se pueden conectar con otros y ya recogemos más materiales. No solo damos a conocer, sino que también tomamos de esto. Bravo, Esther, escribemos a Mozoso Aldina y te haremos la conexión con ella para que ella pueda conocer más de esta historia y después todos nosotros, claro. Ah, René Martín dice, merci mucho, Aldina, ya me había olvidado de este cuento. Bueno, La tía de su lucha es una serie de cuentos, anécdotas muy de reír, que hacen en algunos pichar de la risa. Es muy bueno de verdad. Esto salía en la letra Sefarad, me parece, ¿no? Sí, salía en la Sí, letra este sí. Sefarad. Sí, el que Sí. yo tengo, sí. Estos, o sea, los que yo tengo unos, bueno, no sé cuántos, todos de la letra de Sefarad. Sí, Sí. porque me parece que había una parte aparte de la tía de su lucha que siempre estaba en el mismo lugar en la revista cuando venía impresada y siempre me acuerdo de mendar ahí y de reír mucho cuando Bueno, venía en también papel. yo también, me metí también, tengo de Ladino Comunità, cuando, Claro, bueno, que de vez en cuando también digo, uy, qué interesante. Y voy. claro. Y también Bien, había en tema. aquí Jerusalén muchos cuenticos de este modo, sí, claro. Sí, sí, En los viejos de Moshe Shaul, de bendicha memoria, también había una sección de cuentos muy interesantes, claro. sí, sí. Rosa Pereda dice Shalom, Shalom en Israel y el mundo entero desde Montevideo, Uruguay. Miriam Sherman dice maravilla, gracias. Gloria Asher que demandaba si el cuento que Meldó Eliezer era escrito por él. Ama, yo entendí que no, que el cuento de la tía Zulucha lo mandó René Martín. Sí. Sí, esto le respondimos. ¿Qué más tenemos aquí? Levana Galanti que dice maravilla, muy hermoso. René Martín nos dice muy hermoso encuentro. Merci mucho Aldina y Esther. Aaron Shapiro que dice me maravillo, qué labor maravilloso. Seguro. Adrián Toro Quintero desde Colombia dice endiamantado laboro. Aquí ya mezclamos todo, la jaquetía con el judeo español de la Turquía. Muchas gracias, la señora Aldina es una grande académica. Vos ringracio por este grande encuentro. Laboro, merci mucho por partillar y compartir todo este conocimiento. Una chica demanda, ¿en cuántas lenguas habla Imelda Doña Aldina? Uf, hablo pocas y Meldo muchas. Sí, no, eso es así. Sherry Cohen nos Yo dice, me sí, perdón, puedo, perdón. nosotros los lingüistas tenemos mucha capacidad para entender presto, no hablar tan presto para entender. Y también, bueno, estos, ¿cómo se dice? No, atuendos para buscar en los diccionarios y gramáticas de turco y de griego y de verdad, y buscar colegas de otras universidades también, ¿no? Que Claro, nos con demanda, sí. claro. ¿Estás abusada a hablar en nuestra lengua? ¿Las clases que tú das son en No, no, hebreo? no, no, por eso estaba diciendo que mi ladino está abusado en los últimos tiempos, porque estoy hablando con argentinos, ¿no? Todos los colegas Ah, bueno. son Bueno, argentinos estás y hablando además muy sí, hermoso, muy hermoso. tengo una clase tengo una clase que sí hablo, vamos, estoy procurando de hablar con los elevos en latino. Claro. Sherry Cohen En esta dice, sí. mi demanda, ¿quién hizo todas las traducciones en forma normalizada en castellano, en hebreo, en ladino? No, bueno, no son, traducciones, son solamente copia, no transcripciones, en diferentes alfabetos. Sí, Y también en el español, no es traducción al español, está también
escrito lo mismo con el alfabeto, el alfabeto La grafía España. es la que Sí, del troca. español, sí. Sí, no está trasladado, sino que es la grafía que Sí. troca. Sí. Ah, ok, está bueno. Nuestro querido amigo Seijo Jovanovic está con nosotros. Un gran labor haces, Aldina. Bravo, saludicos de París a todo el Olam. Y a ti un beso grande también. Aaron Shapiro dice, conta con paras mías para tu isla, Liliana. Bueno, gracias. Ya vamos a empezar a recoger. Cuando vamos a ver que tenemos una grande cantidad de gente que va a hablar la lengua, ya vamos a recoger y marcar una islica para todos morar ahí o venir a visitar. A la sola condición, como los encuentros de Alhad, es hablar nuestra lengua. Sí. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Marcelo, merci mucho. Marcelo, bienveniste, que nos dice, los atadillos están también en la descripción del video de YouTube, porque tenemos también amigos que nos miran no adentro del Zoom, sino en YouTube y en Facebook, y lo vamos a meter ahí. Y René Martín dice, sí, la tía de su lucha salía en la letra Sefarad, y bueno, hasta aquí llegamos con vuestro encuentro. Aldina, un laboro titánico, si existe esta palabra en nuestra lengua, de recogimiento de materiales y también de todo este laboro de meter en letras diferentes. Es muy grande, lleva mucho tiempo. Sí. Ama, te engraciamos de todo corazón que haces este laboro para todos modos. Bueno, yo también estoy contenta de compartir mi labor con todos vosotros. Y si tenéis materiales, me podéis escribir y mandar, y yo estaré encantada. Letras postales, cart postales, Claro, todo. cartas, seguro. No importa, seguro. hay cosas chicas, solamente 4 líneas, pero es importante, ¿no? Recoger Claro, todo. se puede mismo tomar una Sí, fotografía y mandar, no sí, es menester de sí, pedir así los nada más. materiales Sí. de los No el novios o de... original, no tengo menester del original, unas Claro, fotos, solo que se vea copia. bueno. Sí, que se vea bueno, que yo pueda meldarlo para escribir, para transcribirlo y escribir. Esther, querida, venido Esther. con bueno a nuestros encuentros de Aljada. Esperamos que este torno que va a empezar el 15, vamos a tener también la oportunidad de que nos convides con un encuentro maravilloso como este. Merci mucho Inshallah. por tener el tino de mandar a Aldina que venga como Musafira, porque esto es un material precioso para todos nosotros y también para darnos la oportunidad de decir a Aldina muchas gracias por el labor. Bueno, pues yo también quiero regraciar a ti, a Esther, que me convidó a mostraros estos corpus y bueno, pues gracias. Merci mucho, Bien. Esther. Nos vamos a Mucho, Viviana. espartir. Merci Un placer, mucho. un Nos placer. vamos a tornar a encontrar el próximo Alhad. Voy a partillar otra vez mi ecrán. Me tocará a mí empezar el 15 en torno. Esta vez seré yo por la parte del Centro Cultural Sefarad de Buenos Aires, que voy a tener el grande honor de tener como musafira Gloria Asher. Ella publicó el diario de Alfred Asher, es su tío, y el diario tiene como subtítulo La atrevida fuga de 2 judíos de la Turquía a los Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial. No podrás de sentir sobre la presentación de este libro, además de meldar y mercar. Claro que sí, este libro que tenemos la oportunidad de presentar el próximo Alhad 10 de marzo. Hay de tener cuidado porque este día habrá trocamientos de hora en los Estados Unidos para no perder un minuto del encuentro en vivo. Vos encorajo a mirar bien las horas de cada lugar. Y ya en los siguientes Alhades vamos a tener trocamientos de horas en muchos otros países y ciudades, así que vos encorajo a mirar con atención cada semana las horas de los encuentros.
Bueno, como siempre, vos voy a hacer acordar que los filmes de todos los encuentros de Al-Had se pueden topar en youtube.com/Sefarad, ama también en sefarad.com/TV, y en este segundo vaya a topar no solamente los encuentros de Al-Had, sino otros programas que tenemos hechos en el Centro Cultural Sefarad por la cultura sefaradí. Si nos querés dar una ayuda para continuar más y más con los encuentros, puedes entrar en sefarad.com/encuentros y hacernos llegar vuestro dono. Ama también nos ayuda muy mucho si colaboras con nosotros metiendo me place, me gusta, like, si haces comentarios, si partajas los filmicos o si vos registras en el canal de youtube.com/sefarad. Y ahora sí, nos vamos a partir como siempre, sueltando a todos semana buena y en especial para todo el mundo, pero más que nada para nuestra querida tierra de Israel. Paz, paz para todos, salud y alegrías para todos vosotros en la semana que va a empezar. Amén. Nos Amén. despartimos, a todos vos rengracio muy mucho de estar aquí. Al vermos. Vermos. Albermo, Muchas gracias, Albermo. tapados con bien. Todas Albermo, Muchas gracias. increíble. manada buena y dulce. Esta manada buena, increíble. Merci mucho. Y por ti yo viviré, cantaré, cantaré, Merci Chao. mucho. yo viviré. Shalom, חברים וחברות. Shalom, shalom. שלום, שלום לכולם, שלום, שלום.